Amén. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Muy buenas noches. En esta maravillosa noche estamos una vez más aquí con ustedes. Este es su programa a través de esta radio, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Este es su programa El Principio del Evangelio, conducido por su servidor, hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach, que es aquí donde yo me reúno. En la 1014, 33415 Saudio Road, están invitados y andan por esta área para que nos conozcan. Y también cualquier información pues lo pueden hacer al 561-768-3551. Será un placer atenderlos, ¿verdad? En esta maravillosa noche, hermanos, gracias por su sintonía. No sin antes queremos también que esté siempre al pendiente de esta radio. Una radio que está progresando muy bien, gracias a Dios, para la gloria del Señor. También esta radio estará exponiendo un seminario de apologética a partir del 30 de julio al 4 de agosto. Entonces es muy importante que esté al pendiente porque se trata de la fe de la iglesia y la historia de la iglesia también. Entonces estén al pendiente a partir del 30 de julio al 4 de agosto. Seminario de apologética que esta radio estará exponiendo por los expositores que ya Dios ha escogido. Gracias al Señor, hermanos, por estar una vez en sintonía con nosotros. En esta maravillosa noche estaremos meditando acerca de un tema muy, muy importante que se llama una generación bendecida. Cómo nosotros, como cristianos, en el tiempo de hoy, ¿verdad?, podemos tener una generación de bendición, una generación bendecida. Para esto vamos a ir a Dios en una oración. Amado Padre Celestial, que vives en tu trono de gloria, gracias te damos por tu palabra, Señor, por estos medios de comunicación, Padre, que se está usando, Padre Celestial, para honra y gloria a tu nombre. Bendícenos, Padre Celestial, perdona nuestros pecados, bendice a los oyentes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Gracias te damos, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nuestro Dios sea glorificado, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche, a través de su palabra, a través de estos medios de comunicación. Toda la honra y toda la gloria sean para nuestro Dios. Gracias por su sintonía, gracias por estar al pendiente de esta programación, ¿verdad? Este programa sale todos los sábados a las 11 de la noche, horario de Florida, para las 12 de la noche. El nombre del programa se llama El Principio del Evangelio.
basado en Marcos capítulo 1, versículo 1. En esta maravillosa noche, este programa entonces estará presentando el tema ¿Cómo dejar una generación de bendición? Gloria sea al Señor. Yo sé que en el tiempo actual, todos nosotros, ¿verdad? Como padres, como seres humanos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos lo mejor para nuestra familia. Y ese es el esfuerzo, el trabajo de cada ser humano. Con esta meta trabaja cada ser humano en esta tierra, en esta vida, con la meta de prosperar, con la meta de dejar una familia con un futuro seguro, hijos preparados, hijos con una carrera terminada, hijos estudiosos, hijos que puedan hacer a alguien en la sociedad. Y entonces se fundamentan en las cosas materiales, ¿verdad? Pero se les olvida que hay alguien que tiene el control, hay alguien que tiene promesas divinas y se llama Dios. Entonces se les olvida buscar los caminos de Dios. Entonces a nuestros hijos, a nuestra descendencia, les podemos dejar cosas materiales, dinero, casas, cuentas, carreras terminadas, yo qué sé. Pero si no les mostramos el camino de Dios, no vamos a dejar una generación de bendición. Entonces es importante el camino de Dios, es importante la conducta, es importante que nosotros busquemos esa bendición para nuestra generación que nos promete la palabra de Dios. Le doy tantas gracias a Dios por mis padres, ¿verdad? Porque me enseñaron el camino de Dios. Y yo nunca terminé una carrera universitaria, muy apenas terminé la primaria. Por ahí tengo a mi profesor de primaria que a veces se conecta en Facebook. Es el único profesor que yo tuve y es el que me enseñó las vocales. Con él aprendí las oraciones, aprendí sumar, restar y un poco de inglés también en la primaria, imagínense. Y nada más, no fui a una universidad. No hubieron esas posibilidades, las ganas estaban, mis papás obviamente querían, pero las posibilidades no se dieron, ¿verdad? Pero le doy tantas gracias a Dios que estoy aquí hoy en los caminos de Dios. Gloria sea al Señor. No tuve vicios, no usé drogas porque no las necesité. Siempre ellos me mostraron los caminos de Dios en todo tiempo y gracias al Señor estoy aquí. Ha sido la voluntad de Dios que yo esté aquí a través de estos medios de comunicación, a través de esta radio, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación, y a través del Facebook Live y de la radio también. Para mí es un orgullo, es un grato, es un placer enorme estar aquí. Yo lo hago con mucho gusto, con mucho corazón, con mucha humildad, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces yo creo, hermanos, que la bendición verdadera, la generación bendecida, la podemos encontrar en Dios, en los caminos de Dios. Si nosotros nos enfocamos en darles cosas materiales a nuestros hijos, que no se nos olvide también mostrarles el camino de Dios, enseñarles el camino de Dios, ¿verdad? Es de suma importancia en la vida del ser humano para tener una generación bendecida. Dios, en Dios hay promesas, promesas de vida eterna, promesas de abundancia, promesas de paz, promesas de gozo, promesas de felicidad, promesas que las cosas materiales no nos la puedan dar y que solamente la podemos encontrar a través de su palabra. Gloria sea al Señor. Quiero ver entonces un pasaje muy, muy importante acá en el libro de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 10, versículo 15. Imagínense, ¿cómo dejar una generación de bendición? Si usted está preocupado para que sus hijos tengan paz, para que sus hijos sean bendecidos, es importante que usted busque a Dios. Busque los caminos de Dios y en Dios, todos los que en Él confían nunca, nunca han sido defraudados. Y este es un ejemplo. Deuteronomios capítulo 10, versículo 15, dice la palabra del Señor así. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Gloria sea al Señor. Aquí
nuestro Dios hablaba por medio de Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, solamente de tus padres se agradó Jehová, ¿verdad? Jehová Dios se agradó de la fe, de la conducta de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, ¿verdad? Y por el amor a ellos, por la vida de ellos, por la forma en que ellos buscaron sus caminos, por la forma en que ellos creyeron en Dios, dice la palabra ahora, por medio de Moisés, en Deuteronomios capítulo 10, versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros. El pueblo de Israel fue elegido, fue escogido, no por lo que ellos habían hecho, sino por lo que sus padres habían hecho antes de ellos en la presencia de Dios, ¿verdad? Dios bendició al pueblo de Israel, Dios bendició a su descendencia, lo sacó de una esclavitud y lo introdujo a las tierras de Canaán, que dice la palabra que producían leche y miel. Gloria sea al Señor. ¿Usted quiere dejar una generación bendecida? El único camino que debemos buscar es el de Jehová, porque ahí fue donde Abraham creyó, ahí fue donde Isaac creyó, ahí fue donde Jacob creyó, y por medio de ellos, esta generación, su descendencia, fue sacada de la esclavitud de Egipto, que a nuestro tiempo, en el tiempo actual, puede representar la esclavitud del pecado, ¿verdad? La perdición, a donde se van todos los jóvenes, más allá de que tengan una carrera universitaria terminada, más allá de que tengan una buena economía dejada por sus padres, pero si sus padres no anduvieron en el camino de Dios, es muy posible que estos hijos no sean bendecidos. Es muy posible que estos hijos permanezcan en una vida de esclavitud en el pecado, de esclavitud en los vicios, y no puedan gozar de la vida en abundancia que Dios tiene para cada ser humano. Entonces, la palabra nos enseña cómo dejar una generación bendecida. Si queremos que nuestra generación, que nuestra descendencia sea una descendencia bendecida, sea una generación bendecida, que nos vayamos con esa plena seguridad de que Dios los va a bendecir en un futuro, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Buscar los caminos de Dios. Es ahí donde la palabra nos muestra la verdadera bendición, el verdadero futuro asegurado está en las manos de Dios, y Dios se los da a los padres que confían en Él, y por medio de ellos la bendición a sus hijos. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos y amigos, es muy importante para nosotros buscar los caminos de Dios. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento rápidamente. Vamos a entrar al Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 11. Esto es una forma de ver cómo podemos alcanzar la bendición para nuestra descendencia, para nuestras generaciones. Vea usted que dice Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2, dice la palabra: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel, diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Amén. Dios no desechó a su pueblo, dice la palabra del Señor. Ahora dice el versículo 28 de Romanos capítulo 11, versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Gloria sea al Señor. Aquellos 3,000 judíos entonces y los apóstoles fueron elegidos por Dios, fueron bendecidos por Dios, ¿verdad? Fueron llamados por Dios.
No porque ellos habían agradado a Dios por sí mismos, sino era una bendición que ellos traían desde sus padres, desde los patriarcas, desde Abraham, desde Jacob, desde Isaac y desde Jacob, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios no desechó a su pueblo Israel. Pero podemos entonces ir a un recorrido rápido. ¿Por qué la descendencia, verdad? Porque Israel, Dios sigue amando a Israel, no por lo que ellos han hecho, no por lo que ellos son, sino por lo que sus padres hicieron, por lo que hizo Abraham, por lo que hizo Isaac y por lo que hizo Jacob. O sea que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar en el futuro. Si nosotros nos conducimos en el camino de Dios, le somos fiel, le somos justos, es muy probable que nuestra descendencia, que nuestros hijos van a ser hijos bendecidos por Dios. Pero si nosotros, hermanos, como creyentes, como parte del pueblo de Dios, nos conducimos en una manera injusta, ante los ojos de Dios, le somos infiel, no podemos permanecer en sus mandamientos, no podemos agradarle a Dios de la manera en que Él quiere, entonces es muy probable que nuestra descendencia va a ser una descendencia no bendecida. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros sembramos, de esa misma manera vamos a cosechar. Esa es la bendición que Dios nos va a dar. Entonces ahora, ¿por qué el pueblo de Israel perdió esta bendición? ¿Por qué el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, fueron bendecidos y son amados por causa de los padres, por la obra que hizo Abraham, Isaac y Jacob? Pero ¿por qué ellos no permanecieron en la tierra de Canaán? Porque ellos fueron esparcidos a todas las naciones en el año 70 después de Cristo. ¿Cuáles fueron los problemas aquí? ¿Por qué el pueblo de Israel, si venía de una generación de unos padres justos, por qué ellos fueron a cautiverios? ¿Por qué volvieron a caer en esclavitud? ¿Verdad? ¿Por qué estuvieron bajo los imperios persas, medo-persas, griego y romano? ¿Por qué razón? Entonces nosotros podemos venir ahora de padres creyentes. Podemos traer esa bendición que nuestros padres se conducieron de una manera justa ante los ojos de Dios. Nosotros podemos ser ahora una generación bendecida, pero podemos perder esa bendición y nuestra generación puede perder esa bendición si nosotros no seguimos los caminos de Dios. Veamos ahora entonces por qué el pueblo de Israel no pudo permanecer en la tierra de Canaán, por qué perdieron ellos las bendiciones de Dios, porque le fueron infiel a Dios. Veamos el libro de Deuteronomios. Vamos a leer rápidamente Deuteronomios capítulo 15, versículos 6 al 11. Deuteronomios capítulo 15, versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios ahora las reglas que Dios le daba al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Dice la palabra del Señor así: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás mezquino, de mezquino corazón, cuando le des,
porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Gloria sea al Señor. Estas eran las reglas que Dios le daba al pueblo de Israel para que Dios continuara bendiciendo al pueblo de Israel, para que esta generación continuara teniendo esa bendición de Dios, ¿verdad? Que la habían obtenido por causa de sus padres. Ellos entraron, dice la palabra del Señor, a la tierra de Canaán. Dice el versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. La pregunta es, hermanos y amigos, ¿por qué el pueblo de Israel no tuvo dominio sobre todas las naciones? ¿Por qué razón? Dice la palabra, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Si usted ha estudiado las Sagradas Escrituras, lo que es el libro de Deuteronomios, las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel, era una promesa en que Israel iba a ser cabeza de naciones, ¿verdad? Iba a tener dominio sobre todas las naciones. Israel iba a ser una nación bendecida, donde todas las naciones le iban a prestar a Israel, e Israel no iba a tener necesidad de prestar. Pero a lo largo de la historia, sabemos que el pueblo de Israel no pudo obtener esas bendiciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo tener esas bendiciones? Y la pregunta sería para nosotros en el tiempo actual, ¿nosotros podremos tener esas bendiciones para nuestra descendencia? ¿Alcanzaremos nosotros esas bendiciones? Porque Dios promete para nosotros bendiciones también. Dios promete para el creyente vida y vida en abundancia. Dios promete felicidad, Dios promete gozo, Dios promete paz, ¿verdad? Eso es un dominio, es algo que no lo puede tener el mundo, es algo que no lo puede encontrar la ciencia. Yo siempre hablo de la ciencia porque la ciencia no puede inventar aún un antídoto para la felicidad, para la paz, para la juventud, para que el hombre no envejece. El hombre va a morir porque va a morir. Y se muere cargado de años, se muere infeliz, en amargura. ¿Por qué razón? Porque no busca las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué generación estamos nosotros construyendo? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Seremos nosotros como los padres Abraham, Isaac y Jacob, que dejaron una generación bendecida y hasta el tiempo actual Israel sigue en pie todavía por los padres, no por lo que ellos son, no porque ellos son judíos, no, no es por eso, porque si no fuera Abraham, si no fuera Isaac, si no fuera Jacob, Dios no tuviera más parte con ellos, más sin embargo, Dios escogió al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que de ahí salieran los 12 apóstoles y para que ahí empezaran los primeros 3,000 cristianos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por la bendición, por el amor a sus padres, por el trabajo que ellos hicieron. Ahora el problema es cómo nosotros estamos trabajando en el tiempo actual. ¿Por qué las 12 tribus de Israel no pudieron obtener esas bendiciones? ¿Por qué ellos no pudieron tener el dominio sobre todas las naciones como Dios lo prometió? ¿Por qué razón? Porque es tan simple, porque la palabra dice ahí, hermanos, dice la palabra ahora, en el versículo 6 de Deuteronomios 15, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Fue todo al revés, ¿verdad? Porque sabemos que fue Israel bajo cautiverios babilónico, persa, griego y romano, ¿verdad? Y en el año 70 después de Cristo, Israel fue esparcido a los 4 puntos cardenales de la tierra. ¿Por qué razón no pudieron ellos tener dominio? ¿Por qué razón? Dice la palabra entonces, en el versículo 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos,
en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Gloria sea al Señor. Y esto era todo lo contrario. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, a nacer allá en Belén de Judá y creció y empezó su ministerio, dice la palabra de Dios que había mucha desigualdad, ¿verdad? Por eso el Señor vino con esa misión de restaurar los corazones, de restaurar lo que se había perdido. Se había perdido el amor en el pueblo de Israel. Ya no se amaban, ¿verdad? Ya no se querían, ya no se respetaban, no había misericordia. Parece que no fueran hijos de Abraham, porque el mismo Juan el Bautista dijo allá en el Evangelio de Mateo capítulo 3 en adelante, aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Y eso lo podemos ver rápidamente si vamos a Mateo. Y no estoy hablando por mi propia cuenta, sino estoy hablando por qué Israel perdió las bendiciones de Dios. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Wow, imagínense hasta dónde se había perdido ese carácter. Porque un hijo tiene que parecerse a su padre, ¿me entiende? Bueno, yo me parezco un poco, creo, pero no tanto, ¿verdad? Pero más sin embargo hay rasgos de que mis padres fueron cristianos. Son cristianos. En el tiempo actual, gracias a Dios, ellos viven. Y yo estoy actualmente en la fe que ellos me enseñaron, ¿verdad? Porque una de las cosas más lamentables también es deshonrar a nuestros padres. Dice la palabra del Señor, maldito el hijo que deshonra a su padre y a su madre, eso está en la ley. Entonces cuando nosotros deshonramos a nuestros padres y a nuestras madres, no seguimos sus consejos, no seguimos sus caminos y nos vamos para el camino que nosotros queramos. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos no siguieron los caminos que sus padres les habían enseñado. Entonces agarraron un camino alocado, un camino a su manera. Y cuando el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesucristo vino y cuando Juan el Bautista empezó a preparar el camino, ellos, la nación de Israel, no se reconocían que eran hijos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. No había ese amor, no había esa humildad, no había esa misericordia, no había esos rasgos. Se parecían ajenos. Por eso la palabra dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Mas sin embargo de vosotros no hay riesgo, no hay rasgos. Ni siquiera hay rasgos de que ustedes puedan ser descendientes de Abraham. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál era el problema aquí? Dice la palabra del Señor entonces. No ayudaban al necesitado. Dice la palabra, cuando haya en medio de ti menesterosos, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón. El corazón de Israel, hermanos, se había endurecido. Ya no había misericordia. Tanto es así que el Señor Jesús les pone a ellos la parábola del publicano, ¿verdad? La parábola del publicano va con ese sentido. La parábola del buen samaritano va con ese sentido. ¿Por qué razón? Porque ya no había misericordia. Ese corazón estaba duro. Y era el corazón del pueblo de Dios. Entonces de ahí dependía su generación. Por eso ellos vivían maldición bajo maldición, persecución bajo persecución. ¿Entiendes? Por eso ellos no pudieron tener las bendiciones, no pudieron tener dominio sobre estas naciones, hasta en el tiempo actual. Mas sin embargo, más ahora que no reciben a Cristo Jesús. ¿Entiendes? Pues la bendición ahora está en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué razón? Porque eran el pueblo de Dios, pero tenían un corazón endurecido. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Dice la palabra que era necesario que como pueblo de Dios, como descendientes de Abraham, cuando había un necesitado en sus tierras, ellos no iban a endurecer su corazón contra ellos. Tenían que ser humildes, misericordiosos, de un corazón tierno, de un corazón suave, de un corazón de carne. Esa práctica no la tenía el pueblo de Israel y era por eso que Dios no pudo darle las bendiciones que Él tenía para ellos. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, hermanos y amigos. Dios tiene bendiciones para ti
Dios tiene bendiciones para tu familia, para tu descendencia, pero de nosotros depende. ¿Cómo la vamos a buscar? De nosotros depende si la queremos recibir o no, ¿verdad? En este caso, el pueblo de Israel no tenía ese carácter de hijo de Dios. Dice entonces, el versículo 8, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, está cerca el año séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. ¡Wow! Eso es pecado, hermanos. Era una forma de perder la bendición, teniendo cómo ayudar a su hermano y no lo ayudaba. Es una forma de obtener la bendición. Y el pueblo de Israel perdió la bendición de esa manera. Dice la palabra, no pienses, no tengas pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo de Jehová, ¿verdad? Y esa excusa la uses para no ayudar a tu hermano necesitado. El año séptimo de Jehová era una de las fiestas, una de las 3 fiestas grandes que tenía el pueblo de Israel, que lo podemos ver en Levíticos capítulo 25, sus versículos del 1 al 7, ¿verdad? Era el año en que el pueblo de Israel tenía que dejar descansar la tierra. No la iba a cegar. Cegar significa recoger el fruto. No iba a recoger los frutos. En ese entonces, las leyes de Dios para el pueblo de Israel en las tierras que Él les había dado para que Israel pudiera obtener el dominio mundial, el dominio sobre todas las naciones, el poder económico, ¿entienden? Tenía que dejar el pueblo de Israel que sus tierras, un año no las cegara, el año séptimo no las cegara, sino fueran los pobres, los necesitados, los encargados de levantar esa cosecha, ¿entienden? Esa fiesta del año de remisión se había perdido en el pueblo judío en la venida de Cristo Jesús. Ya no se practicaba. A ellos ya no les interesaba sus hermanos, ya no les interesaba las leyes de Dios, ya no les interesaba la misericordia. Por eso es que la avaricia es pecado ante los ojos de Dios. La avaricia es idolatría. Entre más tenían, más querían. ¿Entiendes? ¡Wow! Y no pudieron obtener las bendiciones de Dios. ¿Por qué razón? Porque tenían pensamientos perversos. Tenían cómo ayudar a sus hermanos, tenían las tierras que Dios les había dado, mas sin embargo no eran personas generosas, no ayudaban a sus hermanos. Y en el tiempo actual, hermanos, de nosotros depende cómo nosotros vamos a obtener las bendiciones, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón ante los ojos de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a los necesitados? Acordémonos que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría, al que da con amor, ¿verdad? Con esa mira de ayudar a los necesitados. Entonces, a veces nosotros solamente queremos recibir, solamente queremos pedir, pero nos cuesta mucho dar. Y no nos damos cuenta que cuando damos, estamos recibiendo también la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero de nosotros depende cómo encontrar esa bendición, porque lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. Entonces de nosotros depende cómo va a ser nuestra generación en el tiempo futuro. Debemos aprender, hermanos, a ser dadivosos con los necesitados, cuando nosotros podemos, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Y no tener corazones perversos como lo tenía el pueblo de Israel. En el tiempo actual, pues yo aquí estoy, miren, y yo siento que es algo que mis padres sembraron y que ellos están cosechando en el tiempo actual. Y yo soy parte de ese trabajo, ¿me entienden? Cuando yo iba con mi papá o con mi mamá a las ciudades, y a veces había personas paralíticas, mancas, ¿verdad? Pidiendo limosnas. Ellos en medio de su pobreza me daban una moneda para que yo se los fuera a dejar. Yo estaba niño, tenía como 5 o 6 años.
Y yo ya estaba acostumbrado. Y cada vez que yo encontraba o miraba a alguien así, iba y les pedía una moneda. Y ellos me lo daban y yo se los iba a dejar. ¿Entiendes? Era algo que ellos me estaban enseñando a mí. Y era lo que el pueblo de Israel había perdido. Ya no lo practicaban, la misericordia. Ya no había misericordia entre sus hermanos. Entonces, por eso ellos no pudieron obtener las bendiciones grandes que Dios tenía para ellos. Dominio de naciones, dominio mundial, poder económico. No lo pudieron obtener. ¿Por qué razón? Porque no ayudaban a sus hermanos, no eran generosos. Y el no ayudar, si nosotros tenemos la capacidad de ayudar y no ayudamos, dice la palabra que es pecado. Y si estamos en pecado, no podemos obtener las bendiciones de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a ser dadivosos como los hermanos de Corintios. Ellos no eran personas millonarias, mas sin embargo eran dadivosos. Sabían que había hambre en Jerusalén y ellos con esa mentalidad de ayudar al necesitado aportaban sus ofrendas. Ahora entonces quiero que vayamos. La bendición lo perdió Israel por tener un corazón duro. Vayamos a ver qué nos dice Santiago para ir finalizando nuestra meditación. Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16. Vamos a leer unos pasajes rápidamente. La carta de Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16 dice la palabra del Señor así. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Entiendes? ¿De qué aprovecha? Ahora la exhortación del apóstol Santiago va a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que estaban en la dispersión, pero que ya estaban convertidos al cristianismo. Esta carta va dirigida al pueblo de Israel, a aquel pueblo que no tenía misericordia, a aquel pueblo que no era dadivoso, a aquel pueblo que Juan el Bautista le dijo: Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ahora ya como creyentes en Cristo Jesús, el apóstol Santiago les dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada. Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? Que Dios nos prospere en nuestro trabajo, que Dios prospere en nuestras familias, que Dios prospere en nuestros hijos, si no somos compasivos, si no somos misericordiosos, si no queremos recibir la bendición de Dios. Porque si llega un necesitado a tu casa, llega un necesitado y te pide ayuda, es porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu generación. Entonces, es la responsabilidad del creyente ayudar a los necesitados, dice la palabra del Señor, para poder obtener las bendiciones. 2 Corintios 9:7 dice: Dios bendice al dador alegre. Amén. Entonces, de la manera en que nosotros, dice la palabra, sembramos, de esa manera también vamos a segar. Entonces, queremos segar bendición, tenemos que sembrar. Y para sembrar, Dios nos enseña el camino, ayudar al necesitado. El camino que Israel abandonó es el camino que nosotros como creyentes en el tiempo actual debemos buscar. Dice la palabra en Lucas capítulo 3 versículo 8. El Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra así ahora. Lucas capítulo 3 versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de su mal camino. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El pueblo de Israel, si quería obtener la bendición, tenía que empezar a hacer frutos de arrepentimiento. Tenía que arrepentirse de haber abandonado la ley de Jehová,
de haber abandonado lo que Deuteronomios capítulo 15 les decía, les mandaba al pueblo de Israel. Y así en el tiempo actual hay mucha gente en el tiempo actual que piensa que porque guarda los días de reposo es hijo de Dios, que piensa que porque abraza la cultura judía es hijo de Dios, que piensa que porque asiste a la iglesia todos los días es hijo de Dios. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba similar, que pensaba que porque ellos eran el pueblo de Dios, se hacían llamar el pueblo de Dios, eran pueblo de Dios. Mas sin embargo, Lucas dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 10, la gente muy inteligente, que es lo que nosotros debemos prestar atención en el tiempo actual. Dice la palabra del Señor, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si no tenemos esos caracteres? Dice el versículo 11, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Entiendes? Igualdad, misericordia, amor, justicia. Dice la palabra, ¿qué haremos entonces? La gente le preguntaba a Juan, y la palabra dice en el versículo 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La misericordia, hermanos, era lo que se le había olvidado al pueblo de Israel. Y vea usted el carácter de la iglesia primitiva en Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 45. La iglesia que empezó en Jerusalén, la iglesia de Cristo, dice la palabra del Señor así. Hechos 2, 44 al 45, dice la palabra así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria sea al Señor. Habrá en nosotros esos caracteres de cristianos, ¿verdad? Que tenía la iglesia del primer siglo. Dice la palabra, todos los que habían creído estaban juntos. Estos eran judíos también, pero ya habían cambiado su mentalidad, su forma de ver las cosas. Ya habían entendido cómo alcanzar la bendición. Dice la palabra que estos judíos, los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entre ellos no había ningún necesitado. ¿Por qué razón? Porque ellos tuvieron un cambio, un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento estaba basado en hechos reales, en obras reales. Tanto era así que no había necesitado entre ellos. Estas prácticas se han ido perdiendo dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Y hay muchos necesitados que a veces no les ponemos importancia. Entonces, pero de la manera en que nosotros sembramos, de esa manera vamos a cegar. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso el pueblo de Israel no alcanzó la bendición, porque su corazón estaba endurecido. No había cambio. Eran igualitos a los incrédulos. Eran igualito a las personas que no conocían la ley de Dios. No tenían misericordia, no tenían amor. Entonces no alcanzaron la bendición. Pero nosotros podemos alcanzar la bendición, hermanos, si practicamos lo que la carta del apóstol Santiago dice, ayudar al necesitado. Si seguimos los ejemplos de la iglesia primitiva, ayudar al necesitado. Hechos 2, 44 al 45. Ahora, esta es una prueba de que Dios habita en cada uno de nosotros. Y si Dios habita en nosotros, estoy seguro que mi generación va a ser bendecida. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3. Ahora vayamos a la primera carta de Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Estos eran hermanos judíos que habían entendido la gracia de Dios y conocían cómo alcanzar la bendición de Dios. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros,
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en un hermano que tiene bienes de esta tierra y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, dice la palabra del Señor? ¿Cómo mora Dios en él? Entonces, de la misericordia y de lo dadivoso que somos, también damos a entender y estamos completamente seguros que Dios vive en nosotros y que nuestra generación va a ser una generación de bendición. Dice la palabra del Señor: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad? Y a veces así pasa, hermanos. Cerramos nuestros corazones contra los hermanos y no está el amor de nosotros, de Dios en nosotros. Y eso era exactamente lo que pasaba en el pueblo de Israel. El amor de Dios no estaba en el pueblo de Israel. Por eso ellos no pudieron alcanzar las bendiciones que Dios tenía para cada uno de ellos. Quiero terminar leyendo dos textos más. Quiero leer Proverbios capítulo 19, versículo 17. Dios promete bendición para el dador alegre, hermanos. Dice la palabra que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Mas el que siembra dadivosamente, dadivosamente también segará, ¿verdad? El que siembra con abundancia, abundantemente, dice la palabra, abundantemente también segará. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Esos son reales, hermanos, son promesas reales. Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice la palabra así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Wow. Imagínense. Cuando usted ayuda a un necesitado en su congregación, su vecino, su amigo, yo qué sé, dice la palabra: a Jehová presta el que da al pobre, ¿verdad? Dice aquí en la versión Dios habla hoy, Proverbios 19, 17. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. El Señor mismo pagará la deuda. ¿Creemos en la palabra del Señor? Si creemos en la palabra del Señor, entonces vamos a encontrar la bendición, seguramente, el éxito, la bendición para nuestras familias, hermanos. Hay bendición en Dios si nosotros seguimos sus reglas, sus leyes. Segunda de Corintios 9:7 dice, 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Imagínense. Ahora dice entonces, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando nosotros hacemos bien, hermanos, cuando nosotros ayudamos al pobre, al necesitado, dice la palabra del Señor que lo estamos haciendo ¿por quién? Lo estamos haciendo para Jehová. Para Jehová. Y Jehová nos lo volverá a pagar. Así que entonces no podemos esperar que nos lo devuelven, ¿verdad? Sino vamos a dar con generosidad, sin esperanza de recibir nada a cambio, porque sabemos que nuestra recompensa viene doble, y viene en abundancia, y viene del cielo, porque dice la palabra que Jehová se lo volverá a pagar. Yo le creo a Jehová. Entonces, si nosotros queremos una familia bendecida, debemos empezar por cegar, por tener ese corazón dadivoso, por tener esa misericordia en nosotros, esos rasgos de que nosotros somos hijos de Dios. El pueblo de Israel no alcanzó esa bendición porque su corazón se endureció contra sus hermanos. Ya no había misericordia y ya no ayudaban al necesitado. Hoy en día la bendición sigue en pie, pero nosotros tenemos que ser dadivosos, porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que ayuda al necesitado, a Jehová ayuda, y Jehová mismo se lo volverá a pagar. Gloria sea al Señor.
Y este era el carácter que tenía Abraham, Isaac y Jacob. Por eso fueron bendecidos las 12 tribus de Israel. Ellos perdieron la bendición porque endurecieron su corazón. Entonces, hasta el tiempo actual no tienen el poder ni el dominio mundial. Entonces, si nosotros queremos tener una generación bendecida, debemos empezar por sembrar, hacer el bien, tener misericordia, ¿verdad? Ayudar al necesitado. Es un mandamiento para que nosotros podamos ser bendecidos también. Entonces, no esperemos ser bendecidos si no estamos haciendo nada, ¿verdad? Si solamente queremos recibir. Dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, si no me equivoco, del 30 en adelante. Más bienaventurado es dar que recibir, porque si damos literalmente al necesitado, vamos a recibir de Dios. Pero si recibimos literalmente de nuestros hermanos, del quien sea, eso no tiene recompensa. Pero si nosotros damos, ¿entiendes? Estamos dando. Literalmente, más bienaventurado es dar que recibir, porque el apóstol Pablo tenía claro que la bendición, si nosotros damos, la bendición viene, la recompensa viene de Jehová, directamente. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, Pablo enseñó a ser misericordioso, Juan enseñó al pueblo de Israel que tenían que regresar a la misericordia, tenían que ser dadivosos, el apóstol Santiago enseñó lo mismo, la carta de Juan enseña lo mismo, los primeros cristianos convertidos en Hechos 2:40 al 45 enseñan el mismo ejemplo. Ahora quiero terminar en Salmos. Entonces nosotros, hermanos, para querer ser bendecidos, para que nuestra familia, nuestra generación sea una generación de bendición, tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a dar. Salmos capítulo 37, versículo 25. Es ahí donde vamos a terminar esta meditación en esta noche. Una generación de bendición. Salmos capítulo 37, versículo 25 al 26. Dice la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Cómo dejar una generación para bendición? ¿Cómo dejar una generación bendecida? Dice la palabra del Señor por medio del salmista. Este hombre conocía, tenía sabiduría, había vivido y ya había envejecido, dice la palabra del Señor. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una persona justa es una persona que cuando le pidan ayuda y tiene esa posibilidad de ayudar, no cierra su corazón, no pone excusas. Ayuda sin esperanza de recibir, porque conoce la palabra de Dios, porque conoce que Dios lo va a bendecir, porque conoce que Dios va a bendecir a su familia, que Dios va a bendecir a su esposa, que Dios va a bendecir a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y será una generación para bendición. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, ese carácter debe estar en nosotros. Dice la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, ahí está la bendición. De nosotros depende cómo va a quedar nuestra generación, ¿verdad? Si de lo que nosotros sembramos, así vamos a cegar. Usted puede dejar su hijo o su hija con una carrera terminada, pero si en su corazón no hubo misericordia, puede que este hijo no vaya a prosperar, ¿verdad? Pero si nosotros queremos dejar hijos prosperados, hijos bendecidos, una generación de bendición, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que aprender a prestar para que no nos haga falta también. Porque de nuestra manera en que nos conducimos como hijos de Dios, de esa manera Dios nos va a bendecir. Entonces hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y no prosperan. ¿Por qué no prosperan? Porque no practican la justicia, porque no practican la misericordia. ¿Por qué no lo practican? Porque no conocen las leyes de Dios. No conocen las leyes de Dios. Entonces, si no conocen las leyes de Dios, de embalde. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, si no me equivoco,
Voy a buscarlo aquí rápidamente. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, ¿verdad? Dios conoce a los justos y Dios ama a los justos. Y nosotros podemos ser hermanos en Cristo, pero podemos estar alejados del carácter de hijos de Dios. No practicar la misericordia, no practicar la justicia. Entonces hay personas que trabajan y trabajan, y trabajan de día y trabajan de noche, y se van a dormir bien cansados. Por eso dice la palabra, de en balde sirve que coman pan de dolores. No sirve de nada, porque no están bajo los caracteres de Jehová. Pues dice la palabra, pues a su amado dará Dios el sueño. Dios prosperará al que ama. Y Dios ama a los justos, a los que practican la justicia, la misericordia. Entonces, si nosotros queremos dejar una generación de misericordia, una generación bendecida, una generación prosperada, no la vamos a encontrar en las cosas materiales. Las cosas materiales se van a dar por sí solas si nosotros aprendamos a dar, a tener misericordia. Porque el pueblo de Israel pensó que a través de su avaricia iba a encontrar el dominio mundial y cerró la puerta de su corazón contra su hermano, según Deuteronomios, y ya no ayudaba al necesitado. ¿Y qué pasó? No pudo obtener las bendiciones que Dios le dio. No pudo tener el dominio mundial económico, no pudo ser cabeza de naciones. Al contrario, fue esclavo. En el año 70 después de Cristo fueron esparcidos a todas las naciones. El 14 de mayo de 1948 se vuelve a formar la nación de Israel, no por las obras que ellos hicieron, sino por lo que sus padres habían hecho, porque son amados por los padres, dice la palabra del Señor, por Abraham, por Isaac, por Jacob. Es que esa nación está en pie hasta el tiempo actual. ¿Entiendes? Entonces, de nosotros depende cómo van a quedar nuestros hijos. Si queremos dejar una generación amada por Dios, tenemos que empezar a cegar, a sembrar en este tiempo, hermanos. Entonces, esta ha sido la meditación en esta maravillosa noche. Y en nuestras manos Dios pone la bendición. Cuando Dios permite que llegue un necesitado a nuestra vida, si nosotros podemos ayudarlo, hermanos, debemos ayudarlo con todo amor, porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Esta ha sido la meditación de la palabra del Señor a través de su programa El Principio del Evangelio. En esta maravillosa noche desde aquí de Florida, son a las 12:08. Dios los bendiga, abrazos fraternales. Aprendamos a vivir como hijos de Dios. Buscamos transformar nuestro carácter todos los días para que Dios pueda bendecirnos también y pueda bendecir a nuestros hijos, pueda bendecir nuestras vidas, tener vida en abundancia, de gozo, de amor, de felicidad, según lo que nosotros sembramos. Eso es lo que vamos a segar. El que siembra generosamente también segará. Dios bendice al dador alegre. Más bienaventurado es dar que recibir. El que da, a Jehová da, y Jehová se lo pagará de nuevo. Gloria sea al Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos, Padre Eterno, que estuvieron escuchando este programa. Señor, te pedimos que podamos poner por obra tu palabra en nuestras vidas y podamos obtener todas las bendiciones que tú tienes para nosotros y para nuestros hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y entonces la invitación está abierta para que usted siga escuchando esta radio y también al mismo tiempo para que esté al pendiente del seminario de apologética que se estará presentando del 30 de julio al 4 de agosto. La invitación es para que también, si usted está en el área de la Florida, nos visite en la 1014-334-15 South York Road. Información al 561-768-3591. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez, de la congregación de West Palm Beach, transmitiendo desde mi casa, desde la ciudad de Palm Beach Garden, Florida. Dios los bendiga, gracias por su sintonía, gracias por darle clic a la radio, su radio Mensajes de Amor para Salvación. Es una bendición, es un placer para mí estar siempre con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el lunes en cierre de programación y el viernes también en cierre de programación. La invitación
busquemos cumplir, ¿verdad?, los mandamientos de nuestro Dios, porque a través de ello está la bendición. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Un saludo para todos ustedes, abrazos fraternales y nos vemos entonces hasta la próxima. Amén. Que Jesús iba a ir camino a Jericó, le salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego soy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Canta alabanzas al Señor.